Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, todo listo para nuestro programa de hoy. Tendremos una conversación muy importante hoy con un invitado que seguramente nos ofrecerá importante información sobre un tema vital para nuestra economía, el petróleo. Bueno, dejo con ustedes al periodista Rafael Ángel Andrés Galicia para la presentación de nuestro invitado. Amigos de Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV. Como siempre, los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. Estamos en televisión a través de Telecolor para el estado Zulia y a través del grupo Somos TV para el estado Lara. Estamos en radio a través de la señal de Fe y Alegría, 88.1 FM. Les recuerdo que lo mejor del programa A Ocho Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos, Servicio de Información Venezuela, el Diario de la Verdad, el diario Versión Final, a través de somonoticiascol.com y también nos van a poder leer con los amigos de esconusted.com. Bien, como lo decía Rafael Galicia, el día de hoy vamos a tener un programa muy importante. El mundo entero no esperaba desde el 24 de febrero, día de la ocupación rusa en Ucrania, que los efectos de esta ocupación, o uno de ellos, fuera que el mundo entero hablara del mercado petrolero y de petróleo. Lo cierto es que, para asombro del mundo, mientras ocurre la ocupación rusa en Ucrania, que todavía se mantiene, el mundo entero empieza a discutir, a debatir y a informar sobre cambios, movimientos en el mercado petrolero internacional. Venezuela es un país petrolero, el estado Zulia un estado petrolero por excelencia y, por supuesto, vamos a tocar este tema y otros con César David Parra, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, capítulo Zulia. Vamos a hablar sobre estos efectos del mercado internacional de petróleo y nos vamos a meter dentro de la producción regional y nacional de este importante rubro de la economía venezolana. Pero antes que todo, y como siempre, César, bienvenido al programa 8 Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias, Rafael al cuadrado. Gracias por la invitación. Es un placer estar conversando con ustedes y espero poder responder sus preguntas y sus expectativas con relación al entorno energético mundial y local. Bueno, la verdad que estuve viendo tu entrevista con el colega periodista Rogelio Suárez en su programa de televisión en Niños Cantores y me quedó en el subconsciente una frase que pronunciaste en esa conversación. Venezuela no es un país petrolero, es un país con petróleo. Quisiera retomar esa frase que señalaste y me gustaría escuchar tu argumentación. ¿Qué quisiste decir con esa frase, César? Sí, claro, y lo ratifico. Nosotros somos un país con petróleo. Pues ser un país petrolero significa que esperamos vivir de una renta, esperamos que una economía y un Estado esté a merced de una renta petrolera. Y yo creo, y estoy convencido, que con la calidad de reservas que tenemos en el país y en el Estado Zulia, nuestro deber es desarrollar una economía a partir de esa gran riqueza que tenemos en el subsuelo, que son los hidrocarburos, y construir toda una cadena de valor, empezando por los servicios, la tecnología y la manufactura. Cambiando simplemente por generar servicios, manufactura y valor, ya no podemos seguir dependiendo de una renta petrolera que se convierte en unos situados y en unas asignaciones extraordinarias que teníamos para vivir o convivir o construir obras. Yo creo que este Estado se debe transformar en un Estado generador de oportunidades para el sector privado o conjuntas quizás, donde podamos
de nuevo, darle cabida a la nueva matriz mundial, que ya no es petrolera, es energética. Y el petróleo es energía. César, como decía al inicio, el mundo geopolítico se movió luego todo este tema de Rusia y Ucrania, y ahora se habla de petróleo, el mercado petrolero ha cambiado. Quisiera saber cuál es o cómo viste que el tema petrolero, el tema del mercado petrolero también volviera a las primeras líneas de información en los medios y de discusión de los expertos a propósito de todo lo que ocurre en el continente europeo, y cuál puede ser el impacto o la novedad para el estado Zulia como una región que produce petróleo o producía, y para nuestro país. Me voy de los hechos más recientes, como tú lo decías. El contexto de una invasión de Rusia a un país se deviene en una reacción del resto del mundo, empezando por Europa y Norteamérica, diciéndole, hermano, no estamos de acuerdo con esa invasión, deja de hacerlo. Él insiste, y hoy Rusia, quien es un exportador de crudo y un productor no OPEC, pero exportador, deja de tener en el mercado 8 millones de barriles de oferta. Eso significa que salen del mercado 8 millones de barriles, alguien más los tiene que reemplazar, y en consecuencia es un producto, un commodity que sube en precio. Al Rusia no tener la capacidad de poder colocar sus 8 millones de barriles, de los cuales 500.000 eran para la costa del Golfo de Estados Unidos, hermano, no existe, y demostrado históricamente, un mayor país con capacidad eficaz de suministrar energía a Estados Unidos que Venezuela. No existe. Es más, todo esto está sustentado. En 1971, Cabimas era noticia en el mundo, y era noticia porque rompía récord de producción. Sí, era Cabimas, Rafael Ángel. Cabimas tiene aeropuerto, brother. O sea, Cabimas tiene aeropuerto porque el siglo pasado fue una metrópolis petrolera. Producía 3 millones de barriles en la costa oriental del lago, y 1,5 millones salía del lago de Maracaibo. Basada en esa cantidad y calidad de crudo, se construyen todas esas refinerías que están en la orilla del Golfo de México. Esa es la respuesta. Toda la dieta, todas esas refinerías se construyen con la dieta del lago de Maracaibo. Yo creo que estoy respondiendo con cifras del por qué el Zulia hoy es importante en la matriz energética para Norteamérica, porque es de aquí donde tiene la garantía de crudo o de petróleo eficaz. Amén que Venezuela históricamente ha sido un país de paz. Nosotros tenemos 10.000 defectos, pero nunca tenemos una guerra y hemos entrado en guerra con nadie. Simplemente hemos sido un país de paz y proveedor seguro de energía en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial de los países en guerra. Y la industria petrolera actual, con el estado que tienen las refinerías y todo el tema de procesamiento de petróleo, ¿le es negocio a Estados Unidos volver a, digamos, a relanzar las relaciones comerciales para compraventa de petróleo? Rafael Ángel, te voy a dar una cifra, y tú eres un muchacho muy joven, pero los números te van a saltar solo. Producir un barril de petróleo en el estado Zulia cuesta $12. Si tú lo vendes a 100, explícame. Wow. No te tengo que responder más nada, o sea, tú te respondes solo. Ahora, en cuanto a las cifras de producción petrolera, César, ¿cuánto estamos produciendo de petróleo en Venezuela? ¿Cuánto estamos produciendo de petróleo en el Zulia? Y bajo los escenarios de un posible retorno de las principales empresas petroleras de nuevo al país, según algunos datos, se van a necesitar unos 15.000 millones de dólares anual durante 5 años continuos para poder elevar la producción petrolera de 700.000, que aparentemente están, a 1.250.000 barriles. ¿Cuál es la posición de la Cámara Petrolera
y quiero que nos comentes sobre tu propuesta, que la escuchamos en la conferencia de prensa que nos invitaste, acerca de la necesidad de nulidad de la ley de mayo del, del, 2009. 2000 del 2009, la ley de mayo del 2009. Te escuchamos. Sí, te voy a hablar de las cifras del Zulia nacional. No tengo las cifras precisas, pero el Zulia sí. Ayer cerramos en 138.000 barriles y vamos a seguir bajando, no porque no tengamos capacidad, es porque tenemos inventarios a tope en Venezuela. ¿Ok? Inventarios a tope es decir que tengo todos los tanques llenos y no tengo barcos ni compradores. De nuevo, la crisis en el mundo genera serias limitaciones para los armadores y barcos. Ya Venezuela sancionada tenía problemas para colocar su crudo y ahora que no puedo porque uno de mis principales mercados es asiático y el intercambio comercial está un poco en hold por el tema bélico entre Rusia y Ucrania. Hoy estamos trancados y eso significa que tengo que empezar a cerrar producción porque no tengo donde almacenar hasta que no tenga realmente una posibilidad de colocar crudo. Bueno, con razón Washington se esmollejó a Caracas a hablar con Maduro. Hermano, los países no tienen amigos, tienen intereses. Y no, vuelvo a repetirlo, es un hecho real que la calidad y cantidad de crudo que necesita Norteamérica está en Venezuela. ¿Ok? Y si además esto va a significar la institucionalidad y que volvamos a tener normalidad comercial con un país como Norteamérica que nos pagaba a diario, yo creo que todos los venezolanos debemos estar contentos y debemos estar apuntando a que esos sean los hechos que estén ocurriendo en pleno desarrollo. La Cámara... David, sí. ¿qué empresa está sacando petróleo en el Zulia? ¿Qué empresa está a cargo? Bueno, nada, recuerden que el marco legal actual, vigente, no permite que un privado tenga 100% la operación y son empresas mixtas, donde yo tengo un 49-51 o 60-40, ¿ok? Y nosotros tenemos empresas mixtas donde está operando Chevron, donde está operando Rexol, donde está operando Maurel & Brown, donde está operando Tech Petrol. O sea, nosotros tenemos operaciones con unos socios B que no tienen la mayoría y que no pueden tener el control de la operación, pero que ahí está. A ver, ¿qué se está solicitando? ¿Y qué es lo que esperamos? Que haya una flexibilización en los términos y condiciones de las empresas mixtas y puedan esos privados pasar a tener mayoría y control de la operación. Y con respecto a la ley de mayo del 2009, como lo dije, me lo preguntaste y no te respondí, mientras el Estado quiera seguir siendo juez y parte, a ver, tenemos que separar la reserva del servicio. Y la ley de mayo del 2009 dice que el Estado es quien tiene la reserva y además es quien solamente, exclusivamente puede atender la actividad primaria de hidrocarburos. Entonces, eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque, disculpen, sea retórico, pero el siglo pasado lo demostró. No llegamos a producir 3 millones de barriles con el Estado venezolano siendo quien lo sacaba. No. Eso fue Shell y Creole, ¿ok? Que luego se convirtieron en Maravén y Lavovén. Pero fue el sector privado quien produjo los barriles. Queda demostrado. Si derogamos o reformamos esa ley de mayo del 2009, nosotros estamos convencidos y tenemos las métricas que, permitiendo la participación del sector privado, podemos recuperar en muy corto plazo, entiéndanse, de 12 a 36 meses, unos 600.000 barriles de producción. ¿Y la empresa privada pasaría a tener el 100% de la operación o pasaría del 49-51 a un, digamos, 60-40, 70-30 para la empresa privada? Mira, nosotros lo que creemos es que debería tener la operación 100% el privado y pagar las regalías y los tributos que define el Estado. Permíteme hacerlo de manera independiente y yo te pago por los barriles que saqué. Yo creo que ese es el esquema que fue exitoso y es el esquema que va a seguir funcionando. Permitir al privado generar los barriles
procesarlos, tratarlos y comercializarlos incluso, porque es que hoy la ley de hidrocarburos no permite que nadie más que PDVSA pueda comercializar crudo. Y eso no es factible en un esquema y en un entorno sancionatorio como el que tenemos. César, en un eventual acuerdo de relaciones comerciales entre Estados Unidos y Venezuela, siento que el Estado Zulia pasaría a ser, digamos, un protagonista en esta materia. ¿Cuál sería el tope máximo de producción de barriles del Estado Zulia y cuánto le podría vender al Zulia en un acuerdo con Estados Unidos? ¿Cuántos barriles de petróleo me refiero? Rafael Ángel, el límite es el cielo. O sea, aquí no hay límites en producción. Recuerda que tenemos calidad y cantidad de reservas. Yo creo que lo que tenemos es que iniciar por entrar en la fase de diagnóstico, retomar la exploración, ¿ok? Y básicamente la producción va a ser en consecuencia de estos dos factores anteriores. Pero para colocarnos una cifra conservadora, el Estado Zulia está cómodamente capacitado para llegar a 1,5 millones de barriles diarios. Wow, wow. Eso sin duda reactivaría la economía zuliana, César. ¿Cómo? Ese 1,5 millones de barriles, primero, no puede ser bajo el esquema tradicional. ¿Okay? Aquí tenemos que permitirnos salir de la caja y plantear soluciones disruptivas donde el esquema normal y tradicional no cabe. Y sí vamos a lograr producir barriles fuera de la caja, con tecnología y con mejores prácticas que en el mundo existen. Bien, amigos de A8 Columnas, estamos conversando con César David Parra. Él es el presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, capítulo Zulia. Estamos conversando sobre el tema petrolero, pero también podemos tocar otros temas como el tema de la gasolina, un punto muy importante y que el Estado Zulia lo tiene como uno de los principales focos de atención a nivel nacional. Vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestra conversación. Ya venimos. Ya regresamos con A8 Columnas. Continuamos con A8 Columnas. Bueno, estamos conversando con César David Parra, presidente de la Cámara Petrolera del Estado Zulia, capítulo zuliano, de Venezuela, capítulo zuliano. Interesante estos datos que nos das, César. Quisiera tocar el tema de la refinación, porque, bueno, en la conferencia de prensa que estuvimos, estás también lanzando una propuesta sumamente interesante. Yo sé que tiene un nombre técnico, tú lo dirás, pero desde el punto de vista coloquial, esa propuesta de hacer unas mini refinadoras para obtener gasolina que permita el suministro al sector primario, es decir, al sector alimentos, por ejemplo, puedan moverse camiones, gandolas. Creo que también te referiste al gas. Me gustaría que la audiencia te escuchara. Sí, a ver. Módulos de refinación. Sí, si ustedes me permiten compartir pantalla, a mí me gustaría soportar esto con una gráfica, si el host me permite compartir pantalla. Sí, claro. No, es que dice que no lo tengo habilitado. Ahí está. Perfecto. Entonces, casualmente, Galicia, como lo estás comentando, hemos trabajado muy de la mano del resto de sectores y el fin de semana Gadema y Fedenaga cumplieron 60 años y los ganaderos me solicitaron que fuera a hablar del tema de cómo está la capacidad de refinación y cuáles serían las soluciones locales a ello, ¿no? Esta imagen quiero que no pase desapercibida. El Zulia es tanta la energía que tenemos energía en el subsuelo, pero miren ese fenómeno
nuestro rayo del Catatumbo, 365 días del año, un rayo del Catatumbo único en el mundo, y el que está contribuyendo y salvando la capa de ozono, porque en este fenómeno se genera ozono que protege nuestra capa de ozono. Así somos de ricos en el sur, hermano, en el subsuelo y en la atmósfera. Ese es nuestro potencial. Entonces, voy a ir un poco a hablar de temas de refinación y hablar con cifras y con una gráfica que habla más que 1000 palabras, señores. Luego de 107 años de historia petrolera del Zulia, a ver, es la realidad. Nosotros dependemos de que un barco salga de cualquiera de estas 3 refinerías, entiéndase, el complejo CRP, el Palito o Por la Cruz, de cualquiera de estos 3 lugares sale un barco y llega vía cabotaje hacia Bajo Grande. Nosotros tenemos como una década que no dragamos nuestro canal de navegación. O sea, tenemos una debilidad total. Se nos encalla un barco o simplemente se sedimenta el canal y no vamos a tener combustible porque dependemos de un barco. Creo que eso no puede ser. El Estado Zulia tuvo 5 refinerías y que hoy no tengamos ni una sola activa y un mínimo de autonomía energética en materia de combustible y generación eléctrica, tenemos que ocuparnos. Y parte de ocuparnos es un poco entender que el proceso de refinación es tan complejo. Y yo le hacía esta comparación. Un barril de petróleo yo le saco desde el EPG, gasolina, hasta unos residuos. Esto es igual, para que entendieran un poco los ganaderos. Ustedes tienen un corte de lomito o punta trasera, whatever, pero también tienen los trastes. O sea, es un proceso complejo, cada uno de los dos, un poco para hacerles el símil. Y hablando de refinación, nosotros tenemos una capacidad nominal en esas tres refinerías que le comenté, que realmente son 4, que es Amuay, Cardón, El Palito y Puerto La Cruz, de 1.282.000 barriles. Señores, la realidad es que hoy estamos produciendo 90.000 barriles. ¿Okay? Y el país demanda 200.000 barriles y el Estado Zulia demanda 35.000 barriles. Entonces, el problema es capacidad de refinación. Entonces, como tenemos realmente un parque refinador limitado, es desde el Estado Zulia y desde este gremio que yo represento, que hemos planteado hace más de 2 años unas propuestas que no son otra cosa que lograr de manera modular instalar en Bajo Grande 3 módulos de refinación que nos permitan tener más o menos diario 12 gandolas de gasolina y 15 gandolas de diésel, como lo dijo Rafael Simón, orientadas hacia el sector primario, es decir, que nosotros no tengamos más pérdida de leche, más pérdida de ganado, que no tengamos una ambulancia sin combustible y que no se nos muera un paciente en una UCI porque la planta eléctrica no tenía diésel. Eso no puede seguir existiendo y tenemos que trabajar para ello. Y por ello lo hemos planteado, estamos convencidos que tenemos razones de sobra para que esto sea factible, técnicamente hablando, y lo que necesitamos es que un multilateral apoye esta iniciativa de la mano con las autoridades regionales y logremos instalar estos módulos de refinación en Bajo Grande y darle un mínimo de autonomía a este Estado Zulia que tanto lo merece y no podemos seguir bajo esta condición. Y para la costa oriental, igual, hay un emprendimiento que generaría 6 cisternas de gasolina diarios y 5 cisternas de diésel todos los días para una costa oriental que también merece y cuenta con el crudo y las instalaciones para poder generar nosotros mismos el crudo. ¿Ok? Bueno, me parece una tremenda presentación de iniciativa, César, digamos, con propuestas formales del sector especialista para, digamos, más allá de la denuncia, tener propuestas para mejorar la situación, en este caso, del combustible. Quisiera saber si han tenido reuniones y presentaciones formales de estas iniciativas a los nuevos gobernantes, en el caso del Zulia, el gobernador Manuel Rosales, para presentarle este proyecto, que sea un proyecto, digamos, que nació del sector privado, pero que el sector privado, junto con el Estado regional, plantean estas soluciones a, no sé si el nivel nacional o organismos multilaterales. No, sin lugar a dudas, hemos tenido y continuamos trabajando con el señor gobernador. Ayer casualmente estuvo aquí el alcalde de la ciudad, todos muy interesados
en este tipo de soluciones y en cómo, de manera conjunta, logramos escalarlo a donde tengamos que escalarlo para lograrlo, para instalar, para materializar esa gran necesidad del Estado. César, uno queda como zuliano y como periodista mudo frente a ideas como la de los módulos de refinación. Todos nosotros amaneciendo en las estaciones de servicio, angustiados por falta de gasolina, y resulta que podemos tener en esta situación, sin la presencia incluso de la empresa norteamericana, podemos tener más gasolina en nuestras estaciones. ¿Qué pasos hay que dar para concretar una idea como esta de los módulos de refinación? Si pudiéramos resumirlo, paso número 1, paso número 2, paso número 3, como si estuviéramos en la clase de metodología de la investigación allá en los estudios generales del año 78. Te voy a dar el paso número 0, voluntad política. Voluntad política, claro, porque es que nosotros necesitamos que vía unas zonas económicas especiales, vía un decreto, el Estado venezolano permita que un privado sea quien refine y produzca el crudo, lo refine y lo pueda comercializar. Eso demanda una modificación del marco legal, pero que puede ser vía excepción, puede ser que no sea para siempre, pero que nos lo permitan hacer. ¿Okay? Si hay voluntad política y este país tiene, creo que más de 2 años gobernado por decreto de emergencia, creo que el Estado Zulia está mucho más que en emergencia, en urgencia de que esto ocurra. Y que se resuelva el tema, y uno de los temas de los cuales el Estado adolece más es el tema de la gasolina. César, ¿cuánto debería costar un litro de gasolina en el Zulia? A ver, si hablamos de la realidad a economía a economía de mercado, si el barril de petróleo está en 100 dólares, la gasolina debería estar como está en California, en 7 dólares el galón, o en Bogotá, 7 dólares el galón. Señores, eso es más o menos 1.3 el litro. Yo no sé tú, Rafael Simón, pero yo he pagado gasolina en Maracaibo en dólar y medio hasta en 2. Entonces, ¿En 2? Claro, entonces, a ver, para nosotros los zulianos no es nada extraordinario pagar la gasolina así porque es un bien escaso. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros la logramos producir localmente, si el crudo es nuestro, es venezolano y hay un marco impositivo razonable, nosotros creemos que el 0.50 sigue siendo el punto de equilibrio, porque nosotros no estamos planteando unas refinerías o unos módulos de refinación para generar lucro. Esto es para generar beneficio social y salir de la crisis humanitaria. Bueno, César, ahora te quiero preguntar lo siguiente. El día que nació Rafael Ángel Andrés, yo salí corriendo con el carro, llevaba a su mamá a dar a luz y llegué de último echarle gasolina al carro. Entonces llegué a la bomba, le eché gasolina y le completé el aceite al carro. Chicos, uno llegaba a una estación de servicio y le echaba agua, aire a los campos, gasolina y cambiaba de aceite. ¿Realmente volveremos a producir aceite en nuestro país? Mira, Rafael Simón, en el lago de Maracaibo, nosotros contamos con unos yacimientos de un crudo que se llama Shell Oil. Ese crudo era el exclusivo que se enviaba a Benoco. No se nos olvide que Benoco existió. Era una planta que producía nuestros propios aceites dentro del CRP a partir del crudo del lago de Maracaibo. La respuesta es sí. Claro que sí. Nosotros tenemos capacidad para producir nuestros propios aceites. Pero es importante que, dado lo que estamos viviendo, entendamos que si no pagamos por los servicios y los bienes, nos podemos reclamar. Y nosotros tuvimos gasolina regalada por mucho tiempo. Hoy el servicio eléctrico es regalado. Eso no es regalado, hermano. ¿Cuánto me cuesta a mí prender la planta cada vez que se va la luz?
saca la cuenta y verás que estamos pagando un servicio eléctrico más costoso que si no los cobrara realmente. Entonces, es un tema de reflexión y de que como ciudadanos paguemos y estemos prestos a pagar por nuestros servicios. Y sin duda, para que los ciudadanos tengan o paguen los servicios, primero los servicios deben funcionar y segundo, tener un salario que esté acorde a las necesidades y las realidades del país. Que una persona no vaya a dejar de comer porque tenga que pagar un servicio. Pero bueno, esto es un tema, digamos, como que más amplio y de más reflexión y que toca otras áreas, sin duda, para que una cosa nos lleve a la otra. Ahora, César, los módulos de refinación que propone la Cámara Petrolera, en caso de aprobarse, ¿cuánto tiempo estaríamos hablando para que empiecen su correcto funcionamiento y que puedan, digamos, paliar la crisis de gasolina en la región o el occidente del país? Nosotros en 8 meses tendríamos el primer módulo en servicio, que son 6.000 barriles, y es dividir entre 3 las cantidades que les acabo de indicar. Y luego, en 12 meses tendríamos los 3 módulos de producción. Es un proceso, porque los módulos hay que fabricarlos. Nosotros trabajamos todas las facilidades de producción aquí y ellos simplemente llegan, se instalan, se alinean y vamos adelante. ¿Okay? Pero esos son los tiempos, no son tiempos de corto plazo realmente en el contexto, porque versus hoy depender de un barco y las capacidades de refinación, esto es corto plazo, lo que hay que iniciar. Y lo que hay que tener es aplicar el punto cero que comentaste, que es voluntad política, que ahí se desprende el resto de puntos para un proyecto tan ambicioso y tan productivo para la región, porque con gasolina el Zulia arranca y arranca todas las demás áreas de la vida económica de la región. Dios mío, ¿el gobierno entenderá esto de módulos de refinación? Santo Cristo. Hace 26 meses, Rafael Simón, fui muy cuestionado y criticado por incluso autoridades de mi gremio. Hoy forma parte de su discurso y de su propuesta. Así que a todos les invito a que no pierdan el foco, que tengan siempre con premisas técnicas y con fundamentos sus propuestas y manténganlas. Que siempre van a ver los que opinen, pero si tu propuesta tiene sustento técnico, hermano, nadie la tumba. César, ¿qué información maneja la Cámara sobre la situación de la refinería? Tenemos el CRP, que es el Circuito de Refinación Paraguaná, las refinerías de Amoay y la del Palito. Y las de aquí, las refinerías del Zulia. ¿Cuál es la situación de las refinerías del Zulia? Rapidito, para consultarte el tema final. El Zulia no tiene refinación. ¿Okay? El Zulia depende, vuelvo a insistir, depende de un barco que venga de la refinería de Puerto La Cruz, del Palito o básicamente de Cardón o Amoay. Un barco que sale de aquí y entra aquí. No tenemos refinación. El Zulia hoy depende de un barco. Y esa refinería tiene una capacidad nominal de 1.282.000 barriles y hoy están produciendo 90.000. Esa es la realidad. Esa es la respuesta. ¿Cuál es la que está produciendo? ¿El CRP? ¿Amoay? No, está produciendo las 4, pero a unas escalas muy mínimas. Las 4 están produciendo. Amoay 46.000 barriles, Cardón 15.000 barriles, El Palito 6.000 barriles y Puerto La Cruz 22.000 barriles. Eso suma 90.000 barriles diarios. Ajá. Bueno, eso explica la escasez de gasolina, claramente. Sí. ¿Qué información? A ver, la crisis eléctrica repercute en la actividad petrolera. ¿Cuál es el nivel de magnitud de ese impacto, César? ¿Y qué información maneja la Cámara Petrolera sobre la situación de las termos, que obligó al ministro a aparecer, al general en jefe, Reverol, quien es el encargado del tema eléctrico, apareció el sábado informando finalmente sobre la situación de las termos? Y diciendo que para el momento que estamos grabando, el ministro Reverol dice que los trabajos en Termozulia llevan un 70% de avance. Repito, para el momento que estamos grabando esta entrevista.
Sí, a ver, nosotros tenemos 10 termozulias, o sea, 10 máquinas, cada una con una capacidad nominal de 150 megavatios, ¿ok? Nominal, y teníamos activas 5. Hoy entiendo, hay 4 operando y están trabajando para poder subir la número 5, ¿ok? Y todavía hay 5 por reparar y poner en operación. Pero a ver, es un tema muy importante. Si nosotros colocamos esas 10 máquinas en operación, no tendríamos problemas eléctricos. Pero nosotros hoy dependemos del gas que viene de carbón 4, ¿ok? O de diésel, que también sabemos que tenemos problemas de refinación. Entonces, a ver, aquí hay un tema que analizar, porque la capacidad de transporte hacia el Zulia de carbón 4 es solamente de 300 millones de pies cúbicos. Y más o menos 100 millones de pies cúbicos se están llevando 5 termos. Si yo prendo las 10 necesito 200. Entonces quedaría la red Col y Maracaibo sin gas. Entonces, bueno, es todo un tema complejo, ¿no? Porque el gas asociado que tenemos en el lago de Maracaibo, si estamos en 138.000 barriles, no existe. Sin duda, sin duda. César, yo te quiero agradecer estos minutos con nosotros en el programa. Estamos llegando al final, pero quisiera tocar o preguntarte, más que como presidente de la Cámara Petrolera Capítulo Zulia, como representante del sector privado, ¿qué les ha parecido a ustedes? Es primero el acercamiento entre el gobierno de Venezuela y de Estados Unidos, más allá de las diferencias políticas, la presentación de propuestas y planes para, digamos, revivir sectores críticos de la economía, como la gasolina, como el sector petrolero, como todos estos temas muy importantes. ¿Qué le ha parecido al sector privado esta distensión que ha habido para, digamos, trabajar en pro de mejorar áreas muy importantes para la vida del Zulia y de toda Venezuela? Jesús Ángel, Rafael Ángel, no es un tema de qué nos ha parecido. Yo creo que eso es lo normal. No puede ser extraordinario. No puede ser extraordinario cuando somos y seremos el proveedor más eficaz de energía para Norteamérica. Ese es el deber ser. Es nuestro cliente natural. ¿Okay? Quien decidió no seguirle comprando a Venezuela fueron ellos. Entonces, que ellos mismos hayan decidido, no, cambiemos la decisión y vamos a volverle a comprar a Venezuela, es lo correcto. Y para nosotros es muy positivo porque significa que vamos en camino a una flexibilización de las sanciones que han hecho daño y han perjudicado al ciudadano de a pie, al empresario pequeño y no a otra capa con la cual ellos quisieran hacerlo. César, el barril de petróleo estaba en enero en $67 el barril. Al momento que tú y yo, nosotros conversamos contigo, ¿cuánto está el barril de petróleo? ¿Cómo lo estamos vendiendo? ¿Cómo lo estamos vendiendo? No sé, pero el Brent, que es el marcador con el cual vendemos el petróleo venezolano, el Brent hoy está en 115.5 dólares por barril. 115.5 dólares por barril. Vaya, un buen precio. Si nosotros le vendemos a Estados Unidos es sin descuento, con un tiempo de entrega de 5 días, tenemos todas las ventajas. Para ambas naciones, para ambas partes es ventajoso. Calidad de crudo, menos tiempo de entrega. Venezuela no tiene que dar descuentos para vender un crudo en Asia. O sea, hay de todo para que nos entre más flujo de gas. ¿Cuántas estaciones de servicio, bombas de gasolina, como decimos coloquialmente, han cerrado en el Zulia? No tengo la cifra, Rafael Simón, porque yo entiendo las estaciones de servicio no han cerrado, lo que han cambiado es de concesionario. Es decir, la concesión la tenía Rafael Ángel y ahora se la diré a Rafael Simón, pero las estaciones siguen estando. Lo que no es que no tienen garantía de suministro diario. César David Parra, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, Capítulo Zulia. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. A sus órdenes, señores. Gracias a ustedes.
Bien, amigos de A8 Columnas, lo vieron, lo escucharon. César David Parra, presidente de la Cámara Petrolera del Estado Zulia. Si llegaron a esta parte final del programa, les agradezco. Los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, donde va a poder ver este programa y todos los de la nueva etapa de A8 Columnas. Síganos en redes sociales que aparecieron abajo en sus pantallas a lo largo de nuestro programa. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén.